Saludo esta tarde al doctor Jesús Felipe González Roldán, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Doctor, muy buena tarde, ¿cómo estás? Bien, Adán, buena tarde, a tus órdenes, ¿cómo has estado? Bien, gracias también y gusto saludarte, doctor, y hablar de los temas de salud y principalmente si pudiéramos hablar de una especie de evaluación de lo que ha pasado con nuestro sistema de salud, con esta necesidad de reconvertir hospitales para enfocarse en la atención de COVID-19. Si bien la presión fuerte ya pasó de los internamientos por COVID, pues debe haber un saldo por otros padecimientos que tal vez se descuidaron. ¿Es así la situación en el país prácticamente? Bueno, como bien lo señalas, hay una situación donde personas que tienen algunos padecimientos dejaron de recibir tanto la atención como sus medicamentos por obvias razones, dado que la infraestructura hospitalaria se volcó a tratar casos de COVID. Afortunadamente ya al día de hoy la situación en términos de ocupación hospitalaria, la presión ha disminuido, a pesar de que estamos en una quinta ola de COVID. Es claro de señalar que llevamos varias semanas con el número de casos positivos al alza, donde afortunadamente la vacunación está demostrando la posibilidad de tener cada vez menos casos menos graves y sobre todo menos defunciones. Y eso hace que también, pues ahora la infraestructura hospitalaria tenga que mirar hacia padecimientos que dejó de atender, como bien pueden ser personas con cáncer, como también pueden ser personas con enfermedades crónicas no transmisibles. Se tiene que recuperar toda la programación de cirugías que se han venido dejando pendiente y eso abre una posibilidad en términos de poder fortalecer y reforzar la infraestructura, sobre todo en la atención del segundo o tercer nivel, donde estaríamos hablando de las cuestiones quirúrgicas, de la atención de pacientes crónicos, etcétera, ¿no? Pero también nos abre la posibilidad de replantearnos qué tipo de infraestructura requiere el país para los siguientes 50 años, ¿no? Creo que ahí es donde tendríamos todos que poner nuestro granito de arena y apoyar, sobre todo para ver qué tipo de infraestructura hospitalaria necesitamos. Y yo te debería decir que hoy necesitamos invertirle más en infraestructura de primer nivel, sobre todo en las áreas urbanas. El primer nivel de atención en México son aproximadamente cerca de 18,000, 19,000 centros de salud y clínicas, tanto, sobre todo el sector público, tanto del IMSS como del ISSSTE, como los secretarias estatales de salud, y la mayoría de estas, el 80%, está en área rural, cuando el 80% de la población habita en área urbana. Si tú te das cuenta, el crecimiento en el área urbana del consultorio adyacente a farmacia, que es un sistema privado de primer nivel, pues es el que ha podido cooptar o inclusive dar esta consulta a muy bajo precio, pero con una atención más rápida que en términos del sistema público, ¿no? Sí, eso ha sido bueno. Y cuando hablas de reforzar el primer nivel de atención, ¿qué necesitarían estos centros de salud en comunidades, en lugares apartados, dentro de su infraestructura y su personal? ¿Cuál sería un óptimo funcionamiento? Mira, el óptimo funcionamiento es que brinde sobre todo la resolución del 95% de los padecimientos que se presentan en México. El 95% de estos, afortunadamente la mayoría son enfermedades infecciosas, sobre todo diarreicas, respiratorias, que requieren la atención inmediata, sobre todo porque las personas se sienten mal de manera abrupta, y que son de más fácil resolución y sobre todo de menor costo de atención. Pero también requiere que ese primer nivel contemple el seguimiento de todos los pacientes con enfermedad crónica no transmisible y donde se pueda brindar sobre todo la atención adecuada, la atención de calidad, con las pruebas diagnósticas para ver que la enfermedad esté en control y sobre todo también con la proporción de medicamentos. Y ahí requerimos de capacitar al personal de primer nivel para que pueda prescribir medicamentos de última generación que permiten más fácilmente controlar al paciente. Y si somos capaces de lograr esto, en la medida que tengamos más pacientes crónicos bajo control, es decir, pacientes con hipertensión, pacientes diabéticos, vamos a tener la posibilidad de que tengan menos demanda de atención un segundo o un tercer nivel. Es decir, le apostamos tanto a la prevención primaria como a la prevención secundaria. La prevención primaria
para que las personas que tengan sobrepeso o obesidad los podamos atender de manera oportuna, podamos controlar el sobrepeso y la obesidad y podamos inclusive darles y prescribirles medicamentos en todo momento para que no lleguen a generar una diabetes. Pero si ya generaron una diabetes, también en el primer nivel los podemos controlar para que no tengan complicaciones propias de la enfermedad que requieran una atención, sobre todo en hospitales de segundo o tercer nivel. De ahí, para esto último, doctor, juega un papel importante, me imagino, que la educación, o sea, la escuela, pero también lo que se haga desde el hogar para lograr esta buena alimentación, ¿no? Como tú bien lo señalas, la realidad es que en los últimos 30 años los mexicanos hemos dejado de tener conductas de alimentación que antes teníamos arraigadas, sobre todo el hecho de comer en casa con nuestra familia y donde sí, generalmente se propiciaba, por ejemplo, el agua fresca por encima de otras cosas, se consumía pollo, carne, una alimentación mucho más sana que la que hoy tenemos a través de esta comida rápida o de la llamada fast food, que en un momento dado tiene más aporte de caloría y que inclusive nosotros lo que hemos visto es que sobre todo en población escolar y adolescente, pues se ha exagerado en términos de la alimentación con los alimentos altamente procesados, con mayor contenido y aporte calórico y con inclusive menos aportación de proteínas como tal. Y si tú lo visualizas en la práctica también cotidiana de nuestros escolares y adolescentes, cada vez menos tienen la oportunidad de desarrollar actividades físicas. Nosotros fuimos una generación que jugábamos en la calle, que corríamos en la calle, que pateábamos la pelota en la calle, y hoy las generaciones que tenemos son generaciones sedentarias que inclusive por problemas a veces de seguridad no pueden salir a convivir con sus demás compañeros en espacios públicos o en la propia calle, y donde inclusive los espacios públicos que tenemos destinados al deporte pues cada vez son más utilizados por adultos y menos por nuestros niños y adolescentes, y ahí es donde también tenemos que replantearnos toda una infraestructura en términos de propiciar que nuestros niños salgan, se diviertan y corran más en las calles y jueguen con las pelotas, a que en un momento dado estén en su casa bajo los videojuegos o las máquinas o pegados al celular o a las tabletas, donde hoy lo vemos de manera muy clara en todo nuestro país, como nuestros niños y adolescentes ya en cualquier lugar los ves con esta tecnología, pues consumiendo muchas horas de su tiempo en estos videojuegos o en estos a través de redes sociales, etcétera, ¿no? De no tomar estas medidas preventivas, los sistemas de salud públicos y privados podrían verse superados, rebasados para la atención de padecimientos que pudieron evitarse. Puede ser que se saturen y se rebasen nuestros sistemas en los siguientes 15, 20 años o antes. Mira, es claro que estamos perdiendo el bono demográfico que teníamos. Hacia el año 2000 teníamos un mayor porcentaje de población menor de 18 años. Hacia el año 2050 este porcentaje va a estar ubicado preferentemente en mayores de 50 años, y entonces necesitamos preparar al sistema de salud para atender sobre todo este tipo de padecimientos. Si bien no creo que llegue al colapso, sí vamos a llegar a un momento donde el alto costo de la atención de estos padecimientos, si no sabemos propiciar una buena infraestructura y una buena atención, sobre todo en el primer nivel, donde podamos contener más este tipo de padecimientos teniéndolos bajo control, en un momento dado sí vamos a gastar más en términos de hospitales de segundo y hospitales de tercer nivel. Y hoy también hay que visualizar que el gasto que estamos teniendo, pues el 90% se va a la atención de padecimientos que requieren un segundo o tercer nivel, y le estamos invirtiendo poco en el primer nivel, tanto en infraestructura como tal, como también en la atención de servicios médicos, personal de enfermería, personal de trabajo social, pero sobre todo estamos dejando de invertir en prevención. Y lo que es más importante es que necesitamos prevenir, esta prevención primaria, para evitar que nuestras generaciones sigan con problemas de sobrepeso y de obesidad, donde hoy sabemos que
7 de cada 10 adultos por lo menos tienen ya un problema de sobrepeso y obesidad, y que no estamos pudiendo llegar con los mensajes adecuados a este tipo de generación, y donde requerimos el compromiso de todos. Esto es algo que va más allá inclusive del sector salud, y que tiene que ver también con la infraestructura de nuestras ciudades, tiene que ver con generar espacios para realizar deporte, actividades culturales que permitan también tener una conducta más saludable. Qué bueno que en nuestras ciudades se esté propiciando ya el uso de la bicicleta, el uso de carreras, pero también en nuestras ciudades lo que seguimos propiciando es que en cualquier lugar donde yo le haga la parada al transporte público, ahí se van a parar y ahí me van a subir, cuando yo podría caminar en términos de paradores que estuvieran muy bien ubicados, ¿no? Pues, doctor, por último, la pandemia COVID-19 debe seguir atendiéndose, y me refiero de parte de los ciudadanos, de parte de nosotros. Los cuidados debemos de seguir con ellos, cubreboca, lavado constante de manos, es algo que ha llegado, digamos que para quedarse. Qué bueno que lo señalas, porque de repente pareciera que el ambiente se relaja. Y no debemos olvidar que venimos de una pandemia, que hemos estado en una pandemia que ha costado muchas vidas de mexicanos. Más de 700,000, según nos señalan las propias autoridades sanitarias federales, con este exceso de mortalidad que le han dado. Y que, poniéndolo en perspectiva, cada año en México fallecían 750,000 personas. Hablar de que en año y medio han fallecido más de 700,000 mexicanos es una tragedia, y así lo tenemos que ver, y nos tenemos que replantear también hacia dónde tiene que virar el sistema de salud. Y no podemos relajarnos, porque al igual que nosotros como población humana hemos sido capaces de desarrollar diversos tipos de vacunas en muy corto plazo, pues también los virus tienen capacidad de mutar en muy corto plazo, y lo estamos viendo. Si bien hoy las variantes o los subtipos o los linajes de los virus que estamos enfrentando pues ya permiten en algunos casos evadir la vacuna, pero también es claro que los cuadros que se están presentando hoy en día pues requieren menos atención de casos graves o menos número de fallecimientos, pero sin embargo hay un incremento en términos de las camas hospitalarias y un incremento también de las defunciones, de lo que estamos viendo en esta quinta ola, y no tenemos que bajar la guardia, porque en cualquier momento puede haber otra mutación que sea todavía más agresiva. El virus se está resistiendo también, y entonces necesitamos saber visualizar cuando tengamos estas olas de crecimiento de casos para cuidarnos, y sobre todo seguir impulsando las medidas de prevención y protección. Y en estos momentos que estamos teniendo muchos casos, sí, pues por ejemplo el uso de cubrebocas en espacios cerrados, en transporte público, es inevitable que lo tenemos que seguir llevando a cabo, y eso nos va a proteger y nos va a permitir enfrentar de mejor manera a esta pandemia que hemos sufrido como humanidad, ¿no? Pues, doctor Jesús Felipe González Roldán, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias MX. Adán, un placer como siempre, y que tengas muy buena tarde.